Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente en esta preciosa mañana de lunes. Qué gran privilegio, qué nueva oportunidad nos da el Señor de poder estar nuevamente en esta cabina de radio para seguir compartiendo con el pueblo de Dios una enseñanza más de su bendita palabra. Aleluya. Hoy va a ser un nuevo día de bendición. Amén. Vamos a estar escudriñando la palabra de nuestro Dios para que así obtengamos el conocimiento, para, como dice Oseas 4:6, para no ser destruidos, amén, por falta de conocimiento. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana nuevamente me acompaña aquí en cabina mi hermano, mi colaborador y amigo Sergio Calderón, el cual también tiene el deseo de saludarles. Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué privilegio de nuevo estar en este lugar, trayendo otra enseñanza más. Vamos acercándonos al fin de año y a muchas fiestas paganas, ¿verdad, hermano? Amén. Muchas fiestas que, bueno, tal vez el que nos está oyendo por primera vez dice, bueno, ¿y eso es por qué dice fiestas paganas? Pero con base de Biblia lo vamos a explicar. Vamos a empezar unos estudios desde ahora, hermano, enseñándole no lo que yo digo, sino que la Biblia dice. Amén. En el nombre del Señor, que el Señor nos dé esa luz, como dice que su palabra es lámpara. Entonces, de ahí es que nosotros agarramos esa luz. Vamos a dar gracias al Señor que nos guíe a través de su palabra. Vamos a orar al Señor que traiga esa luz a este lugar. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Primero, Señor, por traernos a este lugar, Señor, con propósitos nuevos. Sí, Señor. Que seas tú, Señor, aclarando nuestras mentes a través de tu palabra, Señor, que tu pueblo sea edificado, Señor. No somos nosotros los que traemos lo que nosotros queremos, sino que eres tú, Señor, el que pones todo ese deseo, Señor, y quitamos toda oposición que venga de parte del enemigo, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú, Señor, el invitado de honor, que seas tú, Señor, inquietando nuestros corazones, dar, Señor, el 100% por ti, Señor. Que no demos, Señor, lo que nosotros queramos. Que seas tú, Señor, iluminándonos con palabras, sabiduría, Señor. Damos la honra y la gloria a ti, Padre. Y desde ya decretamos bendición a tu pueblo, Señor. Decretamos bendición a través de esta enseñanza, que tu pueblo va a ser edificado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús venimos apartando todo lo malo y trayendo lo bueno a este lugar, Señor. Damos la honra y la gloria a ti, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Bendito Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar los anuncios. Si alguien desea, si Dios pone en su corazón el acompañarnos a algunos de los 3 estudios que tenemos de las Escrituras durante la semana. Primeramente es el día de hoy, lunes, a partir de las 7:30 de la noche. Estamos en la ciudad de Los Ángeles, cerca de las calles Crenshaw y Jefferson, Crenshaw y La Brea, en el lugar de mi hermano Mario y su esposa Anita. Estamos hoy a las 7:30 de la tarde. Los días jueves, ahora sí, este jueves sí vamos a tener estudio, también a las 7:30. Estamos en el área del sur centro de Los Ángeles, entre la calle Florence y la calle Hoover, en el lugar de mi hermana Ana. Y los sábados estamos en la ciudad de Lawndale, California. Este hogar se encuentra cerca de las calles Inglewood y Marine, en el lugar de mi hermano Roberto y su esposa Guillermina. Estamos ahí los sábados a las 7:30. Para mayor información me puedes llamar a mi teléfono personal, que es área 323-595-6357. 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno. También vamos a dar el teléfono de aquí en cabina por si hay alguna necesidad de oración. Puedes llamar, mi hermano Sergio va a estar tomando nota, tomando la llamada. Es área 626-993-1580, 626-993-1580. Y como dijo el hermano Sergio, hoy vamos a iniciar con una serie de estudios, hermano, que vamos a estar hablando
de las fiestas, ¿sí? De las fiestas que se acercan, Navidad, Año Nuevo. Pero hoy vamos a hablar precisamente de todas esas fiestas, porque pues si es verdad lo que el apóstol Pedro dice, que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es cierto eso, entonces somos gente especial, ¿verdad? Amén. Entonces, pues debería de existir una diferencia. Bueno, de hecho existe esa diferencia, ¿verdad? entre aquellos que creemos en Jesús, en Yeshua como el Mesías de Israel, y el resto del pueblo, el resto de los habitantes, ¿sí? Hay una diferencia muy marcada. Entonces, si es así, pues entonces también debería de existir una diferencia entre las fiestas que se celebran, ¿verdad? Las fiestas que celebra el pueblo de Dios con las fiestas que celebra el mundo. Debería de existir una diferencia marcada también. Pero resulta que no es así, ¿bien? No es así, sino que la iglesia celebra las mismas fiestas que celebra el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia celebra, por ejemplo, Navidad, el mundo también. La iglesia celebra Año Nuevo el 1 de enero, el mundo también. La iglesia celebra el Día del Amor y la Amistad, el mundo también. La iglesia celebra la celebración de cumpleaños, el mundo también. La iglesia celebra el Día del Padre, el Día de la Madre, el mundo también. Entonces, si te das cuenta, caray, ahí no hay ninguna diferencia marcada, sino que es lo mismo. Pero dice que cuando usted viene a los pies del Señor tiene que ser una gran diferencia. Exactamente. Hasta en la manera de vestirse, que nadie se lo dice, la manera de expresarse. Ya, o sea, sí, Un cambio radical. vemos que debe de existir una diferencia marcada, pero porque es que en cuanto a las fiestas no hay ninguna diferencia, sino que es lo mismo. Es el enemigo. El enemigo mirando que se mire bien a lo que es mal. Entonces, la enseñanza del día de hoy va a ser acerca si será que los creyentes en Jesús, en Yeshua, tenemos que celebrar esas fiestas que aparecen en las escrituras, que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿sí? Solamente que actualmente la mayoría del pueblo cristiano se nos enseña que esas fiestas son fiestas de los judíos, pero pues eso es erróneo decirlo de esa manera, ¿sí? Y vamos a ir aprendiendo esto a lo largo de este estudio, ¿sí? Pero entonces, ¿será que actualmente tenemos todavía que guardar esas fiestas que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿sí? Para los que creemos en Jesús, en Yeshua como el Mesías de Israel? Como por ejemplo, guardar el primer día del mes, que en hebreo se le llama Rosh Chodesh, guardar el séptimo día como día de reposo, observar fiestas como la Pascua, Pentecostés, tabernáculos, etcétera. Porque pues actualmente a cualquier persona dentro del cristianismo que quiere empezar a guardar alguna de estas fiestas, algunas de estas fiestas, se le termina diciendo, pero tú, ¿por qué quieres guardar esas fiestas de los judíos? E incluso se le considera a esta persona como una persona ignorante y débil en la fe, diciéndole por ejemplo, ay, pobrecito, es que este no sabe que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, y que ya Cristo nos vino a libertar de la maldición de la ley, ya que el fin de la ley es Cristo. Así se le dice, pero aunque nosotros, hermano, en este ministerio ya hemos aprendido que estas citas, estas frases, pues se han malinterpretado y se han torcido, como lo vamos a ver nuevamente más adelante. Aunque, pues, en realidad, la verdad es que no existe ninguna cita bíblica que diga que estas fiestas hayan sido ordenadas por Dios exclusivamente para los judíos, sino que, no fueron ordenadas solamente para la tribu de Judá, porque de la tribu de Judá es de donde descienden los judíos, solamente que pues a nosotros se nos ha enseñado que todos los israelitas son judíos, incluso los mismos judíos. Miren, yo vivía en un lugar donde el dueño era judío, y seguido platicaba con su hijo, y una vez él, platicando de estas cosas, él me decía, no, es que cuando los judíos salieron de Egipto, dije, no, espérate. O sea, tú me estás diciendo que solamente salieron los judíos de Egipto. Dijo, sí,
Dije, ok, entonces solamente salió la tribu de Judá y las demás tribus se quedaron ahí, en Egipto. No, dijo, salieron todos. Entonces no eran judíos todos, eran israelitas, ¿sí? Judíos solamente son los descendientes de Judá. Pero así así se maneja actualmente en nuestra sociedad. Es como que solo la salvación sea para los judíos. Sí, exactamente. Entonces, incluso también mi hermana Carolina, que le mandamos saludos en esta mañana si nos está escuchando, ella comentaba algo porque ella trabaja en una panadería que es de japoneses. Y me dijo, yo una vez le platiqué a una amiga que trabajaba en una panadería que los dueños son japoneses, y ella me dijo, estos son chinitos. No, dijo, te acabo de decir que son de Japón. Pero así se considera, ¿verdad? Todos los que son asiáticos se les llama erróneamente chinitos, pero no son de China, hermano. Chinitos solamente son los que son de China. Hay japoneses, hay coreanos, esos tienen su nacionalidad. No todos son de China, pues, pero así se les generaliza, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con el pueblo judío. Amén. Pero así se nos ha enseñado. Pero vamos a empezar a aclarar primeramente quién es el pueblo de Israel actualmente, porque pues la mayoría de las personas en el cristianismo no saben esto con exactitud y piensan que los judíos son todo el pueblo de Israel, pero pues eso no es así. Nuevamente repito, sino que los judíos solo son una de las 12 tribus de Israel. Los judíos descienden de Judá, pero son 12 las tribus que conforman el reino de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, los 12 patriarcas. Pero como se desconoce esto en la mayoría del pueblo cristiano, se desconoce la historia del pueblo de Israel. Por eso es la razón que se piensa que los judíos pues son todo el pueblo de Israel, y que las fiestas que Dios ordenó guardar, oiga, son solamente para ellos. Pero como repito nuevamente, ese es un error, y es algo que se ha creído por muchos años, pero que Dios habla en su palabra que al final de los tiempos iba a suceder una restauración de todas las cosas. O sea que todo lo que estaba torcido será enderezado, y para poder enderezar algo pues necesita estar torcido, ¿verdad? Y hoy a través de las escrituras vamos a descubrir qué es lo que está torcido, y que la misma palabra de Dios sea enderezándolo todo. Amén. Y para eso primeramente pues tenemos que dejar bien claro quién es el pueblo de Israel actualmente, y para eso tenemos que partir desde Abraham, desde el patriarca Abraham, y la promesa que Dios le dio para de esa manera seguir el rastro a través de las escrituras a esa descendencia de Abraham, que de hecho ha llegado hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días, pero que la mayoría de las personas en el cristianismo desconocen, y se les ha enseñado cosas que están totalmente fuera de contexto. O sea, se nos han enseñado esas cosas que están fuera de contexto, y se ha terminado por malinterpretar y torcer las escrituras. Pero vamos a ver la promesa que el Señor le dio a Abraham en Génesis 17. ¿Bien? Génesis 17 del verso 1 en adelante dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El verso 6 dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones, y reyes saldrán de ti. Oiga, Abraham de hecho significa padre de un país, pero Abraham significa padre de muchedumbre de gentes. Bueno, y también sabemos que Abraham tuvo un hijo, ¿verdad?, llamado Isaac, y este fue el padre de Esaú y Jacob. Jacob, quien llegó a ser Israel, que es el padre de los 12 patriarcas, es el padre de las 12 tribus, pero también Dios le confirmó la misma promesa a Jacob, a Israel. En Génesis 35:9 en adelante dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Pero vean lo que dice a continuación. Dice: una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.
la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. O sea que el pueblo de Israel, hermano, no solamente es una nación, no solamente es el pueblo judío, sino que es un conjunto de naciones, o sea, muchas naciones. Y vamos a ver quiénes son ese conjunto de naciones actualmente, pero un poquito más adelante. Ahora, en el tiempo de Jacob, de Israel, hubo una gran hambre sobre la tierra, por la cual él descendió con todos sus hijos a Egipto y permanecieron ahí por aproximadamente 430 años, en los cuales se multiplicaron en gran manera, pero hasta ahí todavía seguían siendo una sola nación, ¿sí? Las 12 tribus, pero una sola nación. Y aún después que salieron de Egipto y permanecieron en el desierto por 40 años, y al tomar posesión de la tierra prometida y habitar en ella, seguían siendo todavía una sola nación, un solo reino con 12 tribus, y así llegamos hasta el tiempo del rey David, el cual todavía gobernó sobre esas 12 tribus de Israel, siendo todavía una nación, un solo reino. Pero que a partir de su hijo Salomón las cosas iban a empezar a cambiar a causa del pecado de Salomón, el cual pues no fue como su padre David. El rey David y su hijo Salomón reinaron sobre las 12 tribus de Israel. Pero casi al final de la vida de Salomón, Dios le dijo que como no había caminado rectamente delante de él, como lo había hecho su padre David, Dios le decretó que le iba a dividir el reino, pero que por amor a su padre David le iba a dejar una tribu, pero que en realidad fueron 2 tribus, fue Judá y Benjamín, que son los que actualmente conocemos como judíos. Oigan, nada más. Y ya las otras 10 tribus se las iba a dar a un siervo de él llamado Jeroboam, pero que no lo iba a hacer en el tiempo de Salomón, sino en el tiempo de su hijo Roboam. Y esta historia, hermano, la podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 11, de los versos 29 al 36. Oigan, nada más. Y Dios cumplió, hermano, Dios cumplió lo que dijo. Y el reino fue dividido más o menos en el año, alrededor del año 930 antes de Cristo. Oigan, nada más. Y quedó dividido en 2 reinos. El reino del norte, con 10 tribus, conocidos en las escrituras como la casa de Israel o como la casa de Efraín. Establecieron su capital en Samaria. Ya, esto yo sé que ya lo hemos enseñado muchas veces durante este programa, pero por amor a aquellos que son nuevos, que tal vez hoy es su primera vez que nos escuchan, hermano, y esto pues, como vuelvo a repetir, es algo que se desconoce dentro del cristianismo, no se enseña, en muchas iglesias no se enseña. Yo, por ejemplo, permanecí 15 años en una iglesia cristiana y nunca me enseñaron esto. Amén. Entonces, por amor a esas almas, vamos a estar repitiendo esto. Eso fue el reino del norte con 10 tribus. El reino del sur con 2 tribus, Judá y Benjamín, conocidos en las escrituras como la casa de Judá, y su capital fue establecida en Jerusalén, ¿sí? Sobre ellos reinó Roboam, el hijo de Salomón, y quien gobernó sobre las tribus del norte, estas 10 tribus del norte, fue Jeroboam. Ahora, Dios había ordenado de antemano a todo Israel, o sea, a las 12 tribus, que debían de subir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las fiestas del Señor, a celebrar la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pero Jeroboam, oiga, el rey de estas 10 tribus del norte, temiendo que el pueblo, cuando fueran a Jerusalén a celebrar estas fiestas, se quisieran quedar allá y pasarse al lado de Roboam, él de hecho puso guardias en las fronteras, y además les hizo 2 becerros de oro y puso sacerdotes de su propio corazón, y le dijo al pueblo, ¿saben qué? No suban más a Jerusalén, o sea, ya dejen de obedecer a Dios, ¿sí? Dejen de obedecer a Dios. Adoren aquí. He aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de Egipto. Eso lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 12, el verso 28. Amén. Y así dirigió al pueblo a pecar contra Dios. Oigan nada más. A transgredir el mandamiento dado en la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Es lo que conocemos en el cristianismo como el Pentateuco o como la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? Pero Dios, hermano, a pesar de todo, Él envió profetas por mucho tiempo a este reino de Israel, a estas 10 tribus del norte, para hacerlos tratar de volver de su pecado. Pero resulta que no se arrepintieron, hermano. No se arrepintieron ni se volvieron a Dios. Y entonces, alrededor del año 722, oigan nada más, 722, casi 200 años, ¿verdad? Después de que había sido
cautivos a Siria. Oiga, nada más. Estas 10 tribus del norte fueron llevados cautivos a Siria. Eso lo podemos leer en 2 de Reyes, capítulo 17, verso 1 al 5. Esta casa de Israel, o casa de Efraín, fueron llevados a Siria, y al estar ahí en cautividad, se terminaron mezclando entre las naciones. O sea, se asimilaron a estas naciones, perdieron su identidad de israelitas, se hicieron gentiles y nunca regresaron más, al menos no en su totalidad, a ocupar el territorio de Israel. Y fueron conocidos en las escrituras como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, esto era algo que ya Dios mismo había profetizado que iba a suceder, ¿sí? Que incluso cuando Jeroboam tomó estas 10 tribus del norte, Roboam, el hijo de Salomón, quiso ir a pelear contra él para tratar de recuperar estas 10 tribus del norte, pero Dios le envió un profeta diciéndole que no lo hiciera, porque Dios mismo había causado eso, ¿sí? Ahora, ¿en dónde se profetiza que esto iba a suceder? Bueno, en Amós 9:9 dice: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, oiga, ¿quién es la casa de Israel? Pues estas 10 tribus del norte, dice, sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Ahora, podríamos pensar que viendo la casa de Judá, viendo el reino del sur, lo que le había sucedido a esta casa de Israel, a estas 10 tribus del norte, pues ellos iban a tener más cuidado para que no les pasara lo mismo, pero resulta que no fue así, no fue así. De hecho, los asirios, cuando se llevaron a esas 10 tribus del norte, también se querían llevar a Judá, también, hermano, pero Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Dice que en una sola noche el ángel del Señor descendió sobre el campamento de los asirios y hizo una matazón, hermano. Matazón que hizo que los asirios mejor se regresaran para su casa. Oiga, pero pasando el tiempo, a esta casa de Judá también se apartaron de los mandamientos de la Torá, de los mandamientos de la ley de Dios a Moisés, y alrededor del año 586 antes de Cristo, ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia. Sí, fue cuando se destruyó el templo, cuando Nabucodonosor derribó el templo, amén, las murallas y todo. Pero al final, pues los judíos, la casa de Judá, solo permanecieron en Babilonia por 70 años y ya después regresaron con Zorobabel y con Nehemías a reedificar el templo y la ciudad, y habitaron nuevamente ahí en la ciudad. Son los que habitaban en Israel en el tiempo de Jesús de Yeshua, y son los que actualmente llamamos judíos. Sabemos quiénes son y en dónde están, pero ¿y en dónde están estas 10 tribus del norte? ¿Dónde quedó la casa de Israel, o también conocidos como la casa de Efraín? ¿En dónde quedaron estas ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿En dónde están actualmente? Bueno, acuérdense que leímos en Amós 9 que esta casa de Israel iban a ser zarandeadas en todas las naciones, ¿verdad? Y si estudiamos un poco de historia, si le seguimos la pista a estas 10 tribus del norte a través de las escrituras y a través de la historia, pues nos vamos a dar cuenta que estos descendientes de estas 10 tribus del norte fueron emigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones de la tierra. Ya hemos hablado de esto, ¿va? Por ejemplo, nosotros aquí en el continente americano, entre los mayas se han hallado muchos símbolos hebreos, y también, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de su deseo de ir a España porque ahí había descendientes de esas 10 tribus perdidas. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en 1492? Pues Cristóbal Colón zarpó de España y descubrió América, ¿verdad? Y qué raro que precisamente en ese mismo año se había dado un edicto de expulsión de toda España a estos judíos, que ya desde esa época se llamaban de una manera general judíos, ¿verdad? Pero ¿quiénes crees que venían con Cristóbal Colón en las 3 embarcaciones, en la Santa, la Pinta y la Santa María? Que incluso se cree que el mismo Colón era judío, pero no abiertamente, a causa de la persecución que existía. Y actualmente estos descendientes de las 10 tribus del norte, descendientes de Abraham, descendientes de Isaac y de Jacob, que en su mayoría, no saben que lo son, o sea, no saben que son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque se hicieron gentiles, acordémonos de eso, que formaron multitud de naciones, se encuentran asimilados en las naciones, ¿sí? Principalmente se encuentran en el cristianismo, en general, tanto católico como protestante, y se encuentran, como dijo el Señor en Deuteronomio, cuando dijo que si se apartaban de guardar los mandamientos de Dios dados a Moisés,
que el Señor los iba a llevar cautivos, al exilio los iba a llevar. Dice, y iban a terminar adorando al palo y a la piedra. Así lo dice, hermano. Entonces, ¿dónde se encuentran? Actualmente se encuentran adorando a la Virgen, adorando a los santos, se encuentran adorando al Dios Sol. Oiga, ¿sí? ¿Cuándo? En domingo, porque de hecho domingo en inglés se dice Sunday, es decir, día del sol. Se encuentran celebrando Navidad, se encuentran celebrando Año Nuevo el 1 de enero, se encuentran celebrando Halloween, se encuentran celebrando Día de San Valentín, que en realidad es la fiesta de Lupercalia, ¿sí? Se encuentran celebrando el Día del Padre, el Día de la Madre. Todas estas fiestas paganas que nunca Dios las ordenó. Oiga, nunca Dios las ordenó. Es más, ni siquiera encontramos en las Escrituras ninguna de estas fiestas paganas. No las encontramos. Oiga, ¿por qué? Porque estas nunca fueron ordenadas por Dios. Y las que verdaderamente, hermano, las fiestas que verdaderamente fueron ordenadas por Dios, no solamente para los judíos, sino para todos los hijos de Israel que están en las Escrituras, pues en su mayoría el pueblo cristiano ni siquiera las conoce. Oiga, ni siquiera los conoce, ni mucho menos las guarda. Y ahí está el gran problema. Amén. Ahí está el gran problema. Y además también se encuentran estos descendientes de las 10 tribus del norte, se encuentran actualmente comiendo carnitas, comiendo camarones, almejas, todos esos alimentos que Dios había prohibido comer a los hijos de Israel. Oiga, ¿por qué? Porque así se nos ha enseñado. Y no saben que son hijos de Israel, no saben que son hijos de Jacob. Pero esto es algo, nuevamente repito, que se desconoce totalmente en la mayoría del pueblo cristiano, como lo mencionamos antes. Ahora, hay varias profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la restauración de todo Israel. ¿Y qué significa esto? Pues que Dios va a volver a unir a esas 12 tribus de Israel. Y muchos piensan, no, pues esa profecía ya sucedió el 14 de mayo de 1948, cuando a los judíos se les permitió regresar a Israel. Y en parte sí, hermano, pero la misma palabra lo dice, ¿va? Los judíos no son todo el pueblo de Israel, solamente es el reino del sur, ¿verdad? Judá y Benjamín, amén. Esos son los que ya regresaron, pero las 10 tribus del norte, hermano, esas todas no regresan, amén. Pero la profecía dice que un día Dios va a volver a unir a esas están 12 tribus ahorita. Sí, exactamente. Vamos a dar nuevamente el teléfono aquí en cabina. Área 626-993-1580, 626-993-1580. ¿En qué profecías habla de esta restauración? Bueno, Amós 9, Ezequiel 37, Jeremías 16, Isaías 11. Y esas profecías las tiene que cumplir el hijo de David, el Mesías de Israel, Jesús, Yeshua. Entonces, esa es una de las razones por las que ahora vas a poder entender por qué el pueblo judío actualmente, en su mayoría, no cree que Jesús sea el Mesías de Israel. ¿Por qué? Pues lógica elemental, hermano, porque la restauración no ha sucedido, la restauración de Israel no ha sucedido. Incluso el Señor le dijo a la mujer sirofenicia, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24. Y también el Señor, antes de que ascendiera al cielo, sus propios discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oiga, o sea, ¿vas a unir a las 12 tribus en este tiempo? ¿Qué les contestó él? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo, hermano, no era el tiempo de esa restauración. ¿Por qué? Porque la semilla de Abraham, la descendencia de Abraham, no había sido sembrada todavía en todas las naciones. Amén. Ahora, estas fiestas bíblicas, hermano, de las que estamos hablando, la Pascua, Pentecostés, Tabernáculos y otras fiestas, son 7 fiestas en realidad, son fechas especiales, son citas, son encuentros que Dios tiene con su pueblo. Amén. Pero nuevamente repito, estas fiestas ni se conocen ni en el cristianismo. Pero alguien puede decir, pero nosotros que somos parte del Nuevo Testamento, que hemos creído en el Mesías de Israel, en Jesús, en Yeshua, pues ya tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros todo el tiempo, y por lo tanto ya no tenemos que celebrar esas fiestas. Pero esto es un error, porque cuando Dios en el reino, oiga, haga descender la tierra nueva y los cielos nuevos, dice que ahí se va a celebrar la fiesta de Rosh Hodesh. Rosh Hodesh, de hecho, significa cabeza de los meses. Ahí también se va a estar guardando el día de reposo del 7º día, que en hebreo se le llama el Shabbat. También se va a estar celebrando esto. ¿Y en dónde dice eso? Isaías 66:22.
Oiga cómo empieza, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Verso 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Oye, ¿y cuál día de reposo? ¿El del primer día? No, mi hermano. El del primer día ya fue ordenado por hombres. No, el día de reposo que Dios ordenó, el del séptimo día. Amén. O sea que si lo cambia otro hombre, lo siguen también. Lo siguen. De hecho, ¿te acuerdas? El estudio, ¿está bien? Sí, el estudio, de hecho yo ya lo había visto, pero... Que le venía enseñando ahorita. Sí, el 14 de mayo, oiga, el 14 de mayo del 2020, el Papa va a tener una reunión con varios líderes mundiales, en donde una de las cosas que se va a establecer es que el primer día de la semana, que el domingo, se ha establecido como el día de reposo, pero haga de cuenta que como una ley mundial, oiga, como una ley mundial, que se guarde ese día. Pero ese no es el día que Dios ordenó. El que Dios ordenó es el del séptimo día, no el del primer día de la semana. Pero eso ya se va a hacer como una ley. Tampoco dice domingo. Ya, una ley. No especifica un día. Exactamente, una ley forzada, hermano. O sea, para los que ya guardan el domingo porque dicen que en ese día resucitó el Señor, que eso es mentira. Jesús no resucitó domingo, o sea, no murió ni viernes por la tarde ni resucitó domingo por la mañana. Eso es mentira. No sucedió así. Y hay cita bíblica, hermano, para decir eso. No nomás lo decimos por decirlo, sino que tenemos respaldo en las escrituras, amén. Pero hay que escudriñar eso, amén. Bueno, se va a hacer una ley, hermano. O sea, para los que ya guardan ese día, pues no va a haber ningún problema. Por eso es que dice la palabra que muchos de los escogidos van a ser engañados. ¿Cómo un líder mundial sigue a otro líder y el otro líder sigue? Bueno, ellos son líderes de su país y creo que va a juntar, creo que todos ellos donde se tome una decisión, ¿no? ¿Ya? Exactamente, o sea, y creo que el enemigo pues lo va a hacer. Esa es la plataforma del anticristo, hermano. Es la plataforma del anticristo. Pero la palabra del Señor nos dice en Gálatas 3:29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, nosotros no somos la descendencia espiritual de Abraham, como muchas veces se enseña. No, esa palabra linaje quiere decir, es la palabra esperma, la palabra griega esperma. O sea que somos semen de Abraham, somos descendencia directa de Abraham y por lo tanto también entonces somos hijos de Isaac, somos hijos de Israel. Y como hijos de Israel, a nosotros también nos fueron ordenadas guardar todas estas fiestas. Levítico 23, 1 en adelante. Vean, para que vea que no fueron ordenadas para los judíos. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, habla a los hijos de Israel. Oiga, no dice, habla a los judíos, ¿verdad? No, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza el verso 3 hablando del día de reposo. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las cuales, dice, las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y ahí continúa, hermano. Pero te das cuenta cómo no son fiestas exclusivas de los judíos, sino que fueron ordenadas para todos los hijos de Israel, para las 12 tribus de Israel. Y tú y yo somos hijos de Israel, si crees a lo que estamos hablando en esta mañana, ¿sí? Somos hijos de Israel, si somos de Cristo, somos descendencia de Abraham, somos linaje de Abraham y herederos de las promesas también, ¿sí? Entonces, tú y yo somos hijos de Israel. Y además estas fiestas no son de los judíos, hermano, no le pertenecen a los judíos, le pertenecen a Dios. Amén, a Dios. Entonces la palabra es muy clara, pero entonces, ¿por qué se nos ha enseñado en la mayoría del pueblo cristiano que estas fiestas ya no se tienen que guardar? Oiga, ¿por qué? Pues por la misma razón de siempre, hermano, porque se han malinterpretado y torcido ciertas porciones de las Escrituras, y en especial las palabras del apóstol Pablo. Y esto no es algo que yo esté inventando, sino que el mismo
apóstol Pedro, hermano, lo dijo, ¿sí? Que eso ya estaba sucediendo en su tiempo. Y sigue sucediendo todavía, que se siguen torciendo y malinterpretando, ¿sí? Las palabras del apóstol Pablo. Él lo dijo en su segunda carta de Pedro, capítulo 3, 15 y 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y en esta versión, Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice. Dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, el verso 16 te estoy leyendo, dice, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las escrituras. Esto resultará en su propia destrucción. Oigan nada más, por ignorantes, ¿sí? Por ignorantes, en este caso ignorantes en cuanto a cuestiones de la cultura y de las escrituras hebreas. Y entonces se termina dándole un significado totalmente diferente a estas palabras del apóstol Pablo. Porque de hecho, en los tiempos del profeta Jeremías, oigan nada más, el profeta Jeremías vivió mucho tiempo antes del apóstol Pablo, del mismo Señor, ¿sí? Ya se estaban torciendo las palabras, hermano, de la ley de Dios dada a Moisés, ya estaban torciendo las palabras de la Torá. Y como vimos también en el tiempo de Pablo, y pues actualmente se siguen torciendo las escrituras todavía. Jeremías 8, 8 y 9 dice: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Oigan nada más. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Oiga, y esta es una de las citas que se usan en el cristianismo para decir que la ley de Moisés ya fue abolida. Pero como vamos a ver, esta cita ha sido mal interpretada, se ha torcido nuevamente las palabras del apóstol Pablo, sí, porque son palabras del apóstol Pablo. Efesios 2:12 dice, en adelante dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El verso 15, mire lo que dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Oiga, es lo que se toma, ¿ya ves? Mira, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza ya la abolió el Señor. Continúa diciendo, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El problema es que cuando escudriñamos, hermano, vemos que esta palabra dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, es la palabra griega G1378, que es la palabra dogma. Oiga, dogma, doctrina. Doctrina, dogma no tiene nada que ver con la ley de Dios dada a Moisés, con la Torah, hermano. No. Dogma, doctrina, se deriva dogma, sí, se deriva del griego y significa parecer, opinión o creencia, que a su vez se deriva de doqueo, de la palabra doqueo, que significa pensar, suponer o imaginar. Oiga, nada más. ¿Sí? Dogma pasó a significar leyes u ordenanzas decretas e impuestas a otros en el siglo I. Y Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Pero esta palabra, acta de los decretos, es la misma palabra griega dogma, G1378, la misma. Esto fue lo que clavó Jesús en la cruz. El acta de los decretos, estos dogmas son los que clavó Jesús en la cruz, hermano, y no que haya clavado la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, porque así es como se ha interpretado este pasaje, la mayoría de las iglesias cristianas, hermano, como lo que clavó Jesús en la cruz fueron los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá, que nos acusaban. Pero aquí dice que lo que clavó fueron los dogmas. Dogmas fueron los mandamientos de hombres de la tradición que decían que los gentiles estaban fuera. Oiga, que los gentiles no tenían ninguna oportunidad.
todos los gentiles son todos los que no eran judíos, digámoslo así. Amén. Los que tenían en ese momento la autoridad de interpretar la ley de Dios dada a Moisés en el tiempo de Jesús, eran los fariseos, hermano. Eran los rabinos. Ellos decían que un gentil, aunque se convirtiera, pues estaba difícil que tuviera acceso al reino venidero. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Yeshua? Él quita todos esos dogmas, todos esos mandamientos de hombres, que de hecho en el judaísmo se le conocen como takanot. Él quita todas esas tradiciones y da apertura a los extranjeros. O sea, nos da apertura a los que no teníamos ningún derecho. Por eso era la extrañeza de los principales intérpretes de la ley en ese tiempo, que decían, ¿por qué su maestro come con pecadores? Les decían a los discípulos. ¿Ya? ¿Por qué su maestro come con publicanos, con prostitutas? Pero eso, hermano, porque eso ya estaba considerado en esa época, que un rabino no tenía que enseñarle a los malditos. Pero Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, la victoria que obtuvo Jesús en la cruz es nuestra victoria. No hay nada que nos pueda acusar. Verso Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y aquí, hermano, les está hablando a los colosenses, que eran gentiles. Por tanto, por cuanto ya eres parte del pueblo de Dios, sí, porque los rabinos enseñaban que no, que un gentil, aunque se convirtiera, estaba difícil que tuviera parte en el reino venidero. Pero el apóstol Pablo dice, no. Ustedes ya son parte del pueblo de Dios. Ya tienen la herencia de los santos. Ya eres miembro de la familia de Dios. Ya puedes participar de todo el aspecto dietético. ¿Ya? Ya puedes participar de las fiestas. ¿Sí? Porque, ¿cómo se interpreta generalmente esto en el cristianismo? Ay, que nadie te juzgue si ahora ya comes lo que quieras. Hermano, eso está sacado fuera del contexto. Esto no tiene nada que ver con eso. Dentro del contexto es, nadie te juzgue por ahora vivir, por ahora observar, por ahora querer obedecer los mandamientos dados por Dios. ¿Por qué? Porque estaba prohibido, hermano, por la interpretación de la ley en ese tiempo, que un judío comiera con un gentil, ¿sí? Entonces había siempre una separación. Y ahora lo que les está diciendo aquí el apóstol Pablo es, nadie tiene por qué juzgarte, nadie tiene por qué, nadie puede seguir diciéndote que eres un pagano, que eres un inmundo, un extranjero. No, nadie te puede juzgar en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque de otra manera, hermano, sería absurdo que el apóstol Pablo les dijera que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, si nunca las habían observado. Oye, eran gentiles, hermanos, no conocían estas fiestas. Es como si ahorita al pueblo cristiano, que nadie les juzgue por guardar la Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Hermanos, si ni siquiera las conocen, ¿sí? Si ni siquiera las conocen, entonces ellos querían, al llegar al conocimiento de que estos eran mandamientos que Dios había dado para todos los hijos de Israel, pues querían empezar a obedecer, hermano, ¿sí? Querían empezar a guardar, pero no los dejaban. Por ejemplo, los días de fiesta como la Pascua, había una restricción de que si un extranjero no había cumplido con una serie de requisitos, pues no podía participar de ella. Ahora, muchos argumentan, por lo que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 1, que Dios ya no quiere que se celebren ni se guarde ninguna de estas fiestas, incluyendo el día de reposo y Rosh Chodesh, que es cabeza de los meses. Pero vamos a escudriñar este capítulo para saber si en verdad Dios cambió de opinión y lo que había ordenado en el pasado celebrar a todos los hijos de Israel, a estas 12 tribus, pues ahora ya no quiere que lo celebre más. Pero vamos a escudriñar, porque a mí me han dicho, hermano, ¿usted no ha leído Isaías 1? ¿Cómo Dios ya está asqueado de que se guarden esas cosas? Sí, lo he leído, hermano, pero yo he leído todo el capítulo 1, no solamente esa parte, ese capítulo, ese verso. Todo completo. Perdón. Todo completo, hay que leerlo para poderlo entender. Isaías 1:10 en adelante, pero vea lo que dice primeramente aquí. Dice, príncipes de Sodoma, oiga, y le está hablando al pueblo de Israel, ¿ok? No le está hablando en sí a Sodoma, pues Sodoma ya había sido destruida, hermano. Ya no ¿sí? existía. Ya no existía, pero dice aquí, príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová. Escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Oiga, le dice Sodoma y Gomorra al pueblo de Israel. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Oigan, nada más. Pero sabemos que Dios no cambia de parecer así nada más porque sí, mi hermano, ¿sí? Sino que algo muy fuerte tuvo que suceder para que Él dijera estas cosas. Y aquí, nuevamente repito, se estaba dirigiendo al pueblo de Israel, porque ya Sodoma y Gomorra ya habían sido destruidos muchos años antes, ¿sí? Pero estos hijos de Israel, mi hermano, estaban viviendo de la misma manera que vivieron estas naciones. Oigan, eran gente pecadora, era pueblo cargado de maldad, era generación de malignos, hijos depravados. Es lo que pudimos leer en Isaías 1, del verso 1 al 9, es lo que se lee ahí, ¿sí? Exactamente como está el mundo ahorita. Exactamente. Entonces, viviendo de esa manera, ¿crees tú que Dios se iba a agradar de sus ofrendas, de sus inciensos, de sus lunas nuevas, de sus días de reposo? Por supuesto que no, hermano. Por eso es que Él dijo lo que dijo. Si ni usted ni yo, hermano, que somos malos, nos agradaríamos de eso. Ahora imagínate al Dios eterno, el cual es santo. ¿Tú crees que se iba a agradar de eso? Pues claro que no. Y también se ha enseñado que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero que ni siquiera se enseña el verso completo, ¿sí? Pero aquí está el verso completo. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y pues aquí deberíamos de empezar por establecer qué es lo que la Biblia nos dice que es pecado, ¿verdad? La definición bíblica de lo que es pecado, o sea, lo que nos dice la misma escritura y no nuestra propia definición de lo que es pecado. Pero en 1 Juan 3:4 ahí nos da la definición bíblica de lo que es pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y de qué ley, de cuál ley está hablando aquí el apóstol Juan? Pues de la ley de Dios dada a Moisés, mi hermano. Es la escritura que existía en su tiempo. De la Torá, está hablando de la Torá. Entonces él está diciendo que pecado es la infracción, es la transgresión a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torá. Y 1 Juan 3:5 y 6 dice, y sabéis que Él, o sea que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces podríamos traducirlo de la siguiente manera. Jesús, Yeshua, apareció para quitar nuestras infracciones a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torá. Y Él no infringe esta ley de Dios dada a Moisés, no infringe la Torá. Pero todo aquel que permanece en Jesús, en Yeshua, pues tampoco va a infringir la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. Y todo aquel que la infringe, dice que no ha visto a Jesús ni le ha conocido. Oiga nada más. Y mira lo que el mismo Jesús dijo en cuanto a la ley, porque muchos dicen, no, es que ya la ley quedó abolida. Bueno, Jesús dice que no. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Oiga, entonces, ya quedó claro la definición bíblica de lo que es pecado, que la infracción es la transgresión a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torá, y que ya también leímos que Jesús no vino a abrogar, sino a cumplir esta ley, y que si el cielo y la tierra aún permanecen, y pues yo veo hace rato que entré aquí a la cabina, yo vi que el cielo y la tierra todavía estaban ahí. Nubladón, porque va a llover. Sí, sí, pero todavía estaban ahí, ¿sí? Entonces, si aún permanecen, pues entonces ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y eso es lo que se tiene que enseñar, ¿sí? Eso es lo que se tiene que enseñar, porque el verso 19 lo dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Eso es lo que se tiene que enseñar. Pero ¿por qué entonces se nos está enseñando lo contrario, hermano, en la mayoría de las iglesias cristianas actualmente? Pues porque se han torcido y malinterpretado las escrituras, ¿ya?
Eso es lo que ha pasado. Que sí, pastor, yo no celebro Navidad, pero si tienen un regalo, tráiganmelo. Ya, y pues desgraciadamente, hermano, muchas de las iglesias cristianas actuales están muy envueltas en todas estas fiestas del mundo. Fíjese, incluso por ignorancia, claro, ¿ah? Por eso dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oiga, hay pastores, hermano, que en su ignorancia se atreven a decir que Dios reprenda a todo aquel que no crea que Jesús nació en diciembre 25. Oiga, nada más. ¿Y ellos qué celebran? O sea, que Dios reprenda a todos aquellos. Jesús no nació en diciembre, mi hermano. ¿Y en qué cosa Él poner el árbol, brother? Él nació, eso es pagano, pero vamos a estar hablando de esas cosas en los próximos programas, de todo el paganismo que existe en esa fiesta de Navidad, esa celebración de Navidad. ¿Ven? El Señor no nació el 25 de diciembre, hermano. El Señor nació, siendo judío, Él nació, y siendo hebreo, él nació en una fiesta hebrea, una de estas fiestas que fueron ordenadas por Dios. Yo estaba oyendo un mensaje que un pastor daba, que dice que hasta las lucecitas dicen, tonto soy, tonto soy. Ya, fíjese nada más. Entonces, el Señor nació en una fiesta de los tabernáculos. Y eso lo vamos a estar viendo con lujo de detalle en los próximos programas. Esta fiesta de los tabernáculos se celebra entre los meses de septiembre y octubre. A nadie nunca lo celebra. Nunca en diciembre. No, pero no lo celebran. No, exactamente. Cuando verdaderamente sucedió, no lo celebran. Pero tienen Santa Cena cada semana. Aunque pues el Señor tampoco es bíblico, hermano, el celebrar, porque dicen, no, pues nosotros celebramos 25 de diciembre porque para celebrar el cumpleaños de Jesús. Bueno, no es bíblico tampoco la celebración de cumpleaños. Y vamos a estar hablando de eso, de hecho la próxima semana vamos a hablar de eso, de si es bíblico o no la celebración de cumpleaños. Sé que en nuestro pueblo, hermano, es lo que se celebra, ¿verdad? Yeah. Pero como no se investiga el origen de ninguna de estas fiestas, simplemente nos subimos al trenecito y ahí vamos, chucu. ¿Y a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Como, bueno, para mi ver, la Navidad es para el rico. El rico hace mucho negocio de eso. Oh, sí. Vende desde focos a tradiciones, a de todo. Ya. O sea, no le importa de que usted sea ignorante. Oh, ya. Entre más luces llevan, mejor para él. Sí, amén. Pero pues eso viene y ata al pueblo, hermano. Y Dios de ninguna manera quiere que su pueblo viva cargado, viva atado, porque ¿cuántas personas no se van a la quiebra en esta época? ¿Ya? Llenan sus tarjetas de crédito. Yo conozco mucha gente que todavía deben del año pasado y se vuelven a enroscar de nuevo. Sí, exactamente. Entonces Dios definitivamente no quiere que su pueblo esté cargado, por eso es que envía su bendita palabra, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos aquí nos vamos a detener por hoy, vamos a continuar la próxima semana, pero vamos a dar la información de los estudios bíblicos que tenemos. Si a alguien, hermano, el Señor le bendijo en esta mañana con esta enseñanza, nosotros tenemos este tipo de enseñanzas, no son las mismas enseñanzas que damos aquí, de hecho en cada uno de los estudios, en cada uno de los 3 estudios que tenemos durante la semana, son enseñanzas diferentes, amén. Pero el primero de ellos es este lunes, es el día de hoy, a partir de las 7:30 de la noche, en el hogar de mi hermano Mario Granados y su esposa Lita. Vamos a estar a las 7:30. Ellos viven en la ciudad de Los Ángeles, entre la calle Crenshaw y Jefferson. También el día jueves vamos a estar en el hogar de mi hermana Ana, ella vive por el sur centro de Los Ángeles, entre la calle Hoover y Florence. Y también los días sábados vamos a estar en la ciudad de Lawndale, California, cerca del área del aeropuerto de Inglewood. Vamos a estar ahí el sábado a las 7:30 en el hogar de mi hermano Roberto y Guillermina. Ellos viven más o menos por la calle Marine e Inglewood, ahí cerca. Mi teléfono es área 323-595-6357 para mayor información. ¿Amén? Si te interesa o si te interesa hablar de estas cosas, me puedes llamar, hermano, área 323-595-6357. También los programas de enseñanza que damos en esta estación de radio quedan en Facebook. Estamos haciendo Facebook Live, quedan ahí grabados, hermano. Tú puedes ir a la página del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, tienes que meter todo y ahí puedes escuchar
esta y todas las demás enseñanzas que hay. Ya después en el día también lo subo a Facebook, a nuestra página con el mismo nombre, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí tenemos más de 200 enseñanzas, hermano, en las que hablamos de estas cosas, de cosas que no se enseñan en la mayoría de las iglesias cristianas, que se ignoran. Yo durante el programa lo estoy subiendo al Facebook. Amén. Ya, entonces puedes visitar ahí nuestra página, ahí queda grabado esta enseñanza también. Amén. Solamente vea los programas de radio. Sigue dando la enseñanza. Este miércoles no la di, pero los miércoles también seguimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso lo hago a través de Facebook Live. So, si quieres, tú te puedes, si estás interesado, te puedes hacer seguidor en nuestra página de Facebook y ahí te llega la notificación cuando hacemos un video en vivo. Amén. Nuevamente doy el nombre: Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Así tienes que meter todo: Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Soy el pastor Ramiro Moreno y el teléfono es 323-595-6357, 323-595-6357. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a presentar las bendiciones de oración. Amén. Amantísimo Dios y Padre, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por habernos dado el privilegio de poder seguir compartiendo, Señor, estas enseñanzas a través de estas ondas radiales, oh Dios. Que esta palabra, Señor, sea esculpida en las tablas de los corazones, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua te lo pedimos. Te presentamos, Señor, en esta hora las peticiones de oración, Señor. Aquellos hermanos que tengan necesidad de sanidad, Señor, en esta mañana, que extiendas tu mano poderosa, Señor, y restaures esa área afectada. Tu palabra dice, Señor, que cuando guardamos tus estatutos, tus decretos, tus mandamientos y tus leyes, dice que tú quitarías toda enfermedad en medio de tu pueblo. También dice tu palabra que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Aquellos que necesitan un milagro en esta mañana, Señor, tú te glorifiques, Señor, de una manera poderosa, eterno Dios. Así también, Señor, aquellos que necesitan un abogado, Señor, provisión, Señor, abre la ventana de los cielos, Señor, sobre tu pueblo y derrama bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, eterno Dios, glorifícate, bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana, Señor, durante esta semana, Padre. Da las fuerzas que necesitan, Señor, en el nombre de Jesús, la sabiduría, Señor, para dirigirnos en el temor tuyo, Señor, cada día de nuestras vidas, eterno Dios. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra. Gracias, eterno Dios, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, fue un gran privilegio el poder estar en esta mañana en esta cabina de radio para compartir con todos ustedes en alguna enseñanza más de la palabra del Señor. Esperamos contar con su amable presencia la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Bendiciones y hasta la próxima.